¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con lo que es nuestra siguiente sesión de Derecho Penitenciario y pues vamos a ver sobre la prisión en México. Una prisión o cárcel es, por lo general, una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado crimen. Las prisiones en México se han convertido en lugares donde abunda la corrupción, la falta de servicios de salud y los tratos inhumanos y degradantes, situación que a pesar de haber sido denunciada desde hace décadas y en múltiples ocasiones, únicamente se atiende cuando sucede alguna tragedia. Vamos a ver la prisión en diferentes épocas en México. El sistema carcelario en México ya tiene varios siglos de historia, desde las jaulas prehispánicas, donde guardaban a los condenados a muerte, hasta las fortalezas como San Juan de Ulúa o las penitenciarías como el Palacio Negro de Lecumberri. Estos espacios de encierro pasaron de ser un lugar de resguardo y vigilancia a un espacio de sentencia y readaptación social. En la época prehispánica, no existían las cárceles como actualmente se conoce. Se sabe de dos lugares en los cuales los delincuentes eran retenidos de acuerdo a las faltas cometidas: el Cuaucalco, o lugar de los enjaulados, donde estaban sentenciados a muerte, y el Teulpiloyán, donde se encontraban quienes eran acusados de cometer faltas civiles. Las penas iban desde confiscación, destierro, esclavitud, hasta la muerte. En la época colonial, las principales cárceles de la Ciudad de México durante la Nueva España eran la Real Cárcel de Corte, que se ubicaba en lo que hoy es el Palacio Nacional, donde se encontraban los reos que habían sido sentenciados por ir a las galeras; la cárcel de la Ciudad, que se resguardaba a los que estaban sentenciados a trabajar en obras públicas, como desolvar acequias y reparar los empedrados, así como la cárcel de indios en Santiago Tlatelolco. Dentro de la misma época colonial, pues se fueron fundando diferentes cárceles, como lo es San Juan de Ulúa, el Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel de Belém, inclusive ya después, posteriormente de lo que es la colonia, ya en el Porfiriato se fundó lo que es la cárcel de las Islas Marías, que ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. La cárcel de San Juan de Ulúa se comenzó su construcción en 1535 para proteger a las embarcaciones que fondeaban en el puerto de Veracruz. El origen del nombre tiene dos razones: San Juan, en honor a Juan de Grijalva, capitán de la exploración, y Ulúa, porque al llegar a la isla los españoles vieron a dos muchachos sacrificados y al preguntar qué había pasado con ellos, los indígenas les dijeron que los habían matado los Culúa, o en este caso los Acolúas. Los españoles entendieron Ulúa y así llamaron entonces al lugar. Entonces San Juan de Ulúa está nombrado así en honor a Juan de Grijalva y a lo que entendieron en ese caso los españoles cuando los indios dijeron que habían sido sacrificados por los Culúa. Funcionó como cárcel más de 150 años en diferentes etapas, como la Inquisición, la Independencia y el Porfiriato. Este último generó el mayor número de presos. En las celdas de 8 por 20 metros y techo cóncavo se alojaban hasta 200 personas. Al cruzar el puente del último suspiro o puente sin retorno, los presos entraban al infierno de San Juan de Ulúa. El peor castigo de los prisioneros eran las condiciones en las que vivían, como el calor, la deshidratación, el hambre, el hacinamiento, falta de higiene, humedad, inclusive la oscuridad. La marea llegaba a subir hasta 10 centímetros de altura todos los días, inundando las celdas, y los presos pasaban largas horas con los pies bajo el agua. Los sentenciados no llegaban porque los hombres no resistían más de un año, no llegaban a las sentencias no llegaban, perdón, porque los hombres pues, no resistían más de un año en esas condiciones. Además existían ciertos castigos como lo era el estiramiento en el potro, gotas de agua que hacían pues enloquecer a los hombres, y trabajos forzados bajo el sol. Aquí en la imagen vemos más o menos cómo eran
las celdas que se encontraban ahí en esta prisión, en esta cárcel. Y bueno, pues vamos ahora con lo que es la cárcel de Belém. Corría el año de 1683 cuando el sacerdote español Domingo Pérez Barcia fundó un centro para madres solteras y viudas que habitaban en el antiguo barrio de Belén, el cual estaba situado en lo que hoy conocemos como Arcos de Belén y Niños Héroes. Este lugar llegó a albergar a más de 300 mujeres consideradas en desgracia según la época virreinal. Posteriormente el inmueble se convirtió en el Colegio de las Niñas San Miguel de las Mochas, llamado también San Miguel de Betlem. A pesar de que este colegio cobijaba a las niñas pobres del barrio, fue clausurado en 1862 por órdenes del entonces presidente Benito Juárez y pues las niñas fueron trasladadas al colegio de las Vizcaínas. Un año más tarde este lugar fue reabierto para albergar a los presos de la cárcel de La Acordada, ya que ésta se encontraba en muy malas condiciones. Es así como se le dio paso a la cárcel nacional de Belén. Con el cambio de con el cambio de sede, las autoridades también buscaban fomentar el trabajo, la música, los valores y la educación, para que así, tras su salida, los reos se pudieran integrar a la sociedad. Entonces, desde aquí vemos que ya trataban de llevar a cabo lo que era la readaptación social o el regreso pues a la sociedad mediante una educación, mediante inculcar valores, mediante música, mediante varias actividades que hicieran que las personas pues ensamblaran nuevamente en la población o en la sociedad. Esta prisión albergó tanto a hombres como a mujeres. Para 1886 se convirtió en la cárcel municipal debido a que era sostenida precisamente con el dinero del municipio. Con el paso del tiempo se construyeron nuevos espacios como el departamento de los Pericos, que este era para los reos menores de 18 años, que es a lo que nosotros conocemos como menor infractor. Con el paso de los años creció el número de internos. Esta cárcel era tan vulnerable que fue común que los presos escaparan, además de que estaba sobrepoblada. Su capacidad máxima era para albergar cerca de 300 personas, sin embargo llegó a tener hasta 2000. Eso fue lo de la cárcel de Belén. Ahora vamos a ver lo que es el Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri, ubicado al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, fue una penitenciaría y es desde 1976 sede del Archivo General de la Nación. Conocido popularmente en México como el Palacio Negro de Lecumberri, se inauguró el 29 de septiembre de 1900 durante el régimen de Porfirio Díaz y sirvió como penitenciaría desde ese año hasta 1976. Su construcción surgió como consecuencia de la reforma al Código Penal de 1871, mismo al que se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de una penitenciaría. Originalmente fue planeado para albergar una población de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería. Tenía un área de gobierno, sección de servicio médico y sala de espera. Las crujías tenían celdas para un solo preso con cama y servicio de sanitario. En cada crujía existía una celda de castigo con puertas sólidas que tenía una mirilla. Se regía por un consejo de dirección que hacía las veces de jefe inmediato de todas las áreas. En 1908 se dio autorización para ampliar la construcción en donde originalmente tenía una capacidad para 996 internos y en 1971 tuvo una población aproximada de 3.800 internos. Vamos después con lo que es la cárcel Islas María. Está ubicada en un archipiélago a 112 kilómetros de las costas del estado mexicano de Nayarit. Este lugar albergó durante décadas a presos políticos, asesinos, ladrones y condenados considerados de alta peligrosidad. La cárcel fue inaugurada en 1905 por el presidente Porfirio Díaz. O sea que esta de Islas Marías y lo que fue Lecumberri fueron ya en la época del Porfiriato.
Bueno, seguimos. Aislada por las aguas del Pacífico, el espacio de 145 kilómetros cuadrados se convirtió en el destino final de miles de reclusos de alta peligrosidad. Con el paso del tiempo se introdujeron varias reformas a favor del bienestar de los presos. A partir de los años 40 y 50 se permitió que las familias de los presos pudieran vivir con ellos. La Colonia Penal Federal Islas Marías, tal era su nombre, fue una prisión de bajo perfil o de baja seguridad que podía albergar no más de 13,000 reos o colonos. Los colonos vivían con sus familias en casas provistas por la administración local y pues los colonos prisioneros debían trabajar en las granjas agrícolas o ganaderas o donde fuera necesario. Recordemos que esta cárcel de las Islas Marías ya fue cerrada, ya no funge su función como prisión desde el año 2019, precisamente bajo una orden del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí nuestra clase de Derecho Penitenciario. Cualquier duda quedó a sus órdenes. Espero y les sirva. Saludos a todos.